Ya está en vivo. Súper, súper. Qué bueno. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Reiniel Leivanovo. Seguro que si están ahí más o menos conectados es porque me conocen, ¿no? Veo, ¿Se escuchan bien? escuchan bien, me van confirmando ahí si escuchan bien, para una vez que hable podernos entender, ¿no? Sí. Esperamos un poquito, ¿no? Unos minutos. Ya veo que por ahí anda Ismael, nuestro querido Ismael, anda por ahí, eso era importante. Saludos, Isma, un abrazo grande, mi hermano. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Aura Cultura por invitarme a hacer esta visita de estudio. Hace rato que no hago esto, estoy seguramente un poco desentrenado porque, bueno, por cuestiones de aislamiento, ¿no? Evidentemente, hace rato que no recibo personas en la casa que están interesadas sobre el trabajo, que quieren conocer. Y nada, esa práctica habitual que tenemos los artistas contemporáneos, que es hacer esas visitas de estudio, ¿no? A veces más queridas y otras veces más obligadas, pero hay que hacerlo. Entonces, nada, es un placer de verdad estar aquí con ustedes y poderles comentar acerca de mi trabajo y de mi estudio, ¿no? Aquí en La Habana. Primero que nada, quería disculparme con ustedes porque no estamos en el estudio de Parra, que es esa foto que ustedes vieron en la promoción de este evento. El evento se promovió con esa imagen del estudio, que es mi casa natal en Parra, pero no estamos ahí en ese lugar, ¿no? Estamos en mi casa, en la casa de mi familia, en Miramar, donde he pasado la mayor parte de este tiempo de confinamiento. Entonces por eso me parecía ideal hacerlo aquí, porque era realmente es el lugar donde yo he estado en estos últimos tiempos. He dedicado horas, he estado sentado en esta misma silla que ustedes tienen aquí, que ustedes me ven aquí. He estado sentado, bueno, la silla no se ve, pero estoy sentado en una silla mucho tiempo. He estado horas en estos predios. Este estudio me ha brindado las cosas básicas para yo hacer lo que he necesitado hacer, que no es mucho en cuanto a producción física, porque de este lugar no estamos en el estudio de Parra, que es mi casa de toda la vida, la casa donde nací, un espacio que está en construcción, en el que he hecho algunos proyectos ya. He venido aprovechando el tiempo, este proceso que ya está habitable, que tiene algunas condiciones mínimas y he hecho algunos proyectos. Pero ahora estamos en este espacio aquí, que es mi espacio existencial ahora mismo, con mi familia, con mi esposa y con mis 2 hijos, que andan por ahí, me deben estar viendo también. Si Ana me aparece conectada, pero los niños no, porque los niños todavía no tienen Instagram. Entonces estamos aquí, en este espacio. Esto está situado al norte de la ciudad de La Habana, a la altura del río Almendares. Estamos a unas cuadras, estos 4, son como 6 calles de la desembocadura del río en el norte de La Habana. El otro estudio está, que es mi casa, está al sur, completamente al sur, en el borde inferior, en el límite sur. Si hacemos una línea recta de aquí, que estamos en el norte, hacia allá abajo, llegamos a mi casa, llegamos a ese estudio de Parra. Pero bueno, estamos aquí y lo cierto es que para mí el estudio es un estado mental. Vamos a verlo así. Para mí es eso. Para mí mi estudio anda conmigo todo el tiempo. Me sumo a esa larga lista de artistas en la que el estudio, más que nada, es un espacio mental.
vamos a verlo así. Por eso de aquí nos salen otras cosas que ideas, ¿no? Esto es un espacio de pensamiento, es un espacio donde yo produzco muy poco, casi nada físico, es solo un espacio de producción de pensamiento, ¿no? Junto con mi asistente, que bueno, que ya la tenemos aquí de regreso. Un saludo a Michelle por ahí. Michelle, mi prima, que muchos la conocen. Saludo, que ya estamos ya pinchando ya de nuevo, ya estamos ya incorporados a las tareas, a las horas del estudio, ¿no? Y bueno, hoy les venía a hablar, más allá del cambio de locación, fue por cuestiones técnicas. Estábamos aplicando un sellador a uno de los pisos, que es un estuco. Entonces, que es de estuco, y estamos aplicando un sellador, no reaccionó de la manera la manera esperada, y entonces decidimos no hacerlo allá por cuestiones técnicas. Estamos aquí y quiero hablarles de 3 proyectos: un proyecto pasado, un proyecto presente y un proyecto futuro. En ese sentido, el proyecto pasado es un proyecto que fue el proyecto que presenté en la Bienal de La Habana en el 2019, hace un año y tanto ya, que se llamó Patria, Muerte y Azúcar. El segundo proyecto es un proyecto en el que trabajo intensamente todo el tiempo, desde que yo descubrí esa puerta en el año 2016. Yo he seguido trabajando incansablemente porque es un proyecto que trata acerca de la memoria colectiva, ¿no? Y toca ciertas zonas que creo que nos comprende a casi todos, ¿no? Hablando de manera global, hablando de manera mundial. Y otro proyecto que, bueno, es un proyecto futuro, y no voy a ni siquiera decir el nombre ahora. Al final vamos a hablar de él, ¿no? En este proyecto, Patria, Muerte y Azúcar, voy a tomar un poquito de agua, que estaba esperando, no sabía bien cómo funcionaba esto. Tranquilo. Patria, Muerte y Azúcar es un proyecto que trata acerca de la esclavitud. La esclavitud es Patria, Muerte y Azúcar. La esclavitud es, podríamos decir, que uno de los sistemas de relaciones humanas más antiguos del mundo, de la humanidad, ¿no? Podríamos decir esto categóricamente. Y es un problema absolutamente presente. Es un problema en el cual no hemos encontrado realmente una salida ilesa, ¿no? La humanidad misma. Esto, seguimos bajo otras formas de explotación, bajo otras formas de esclavitud. Lo que ha cambiado es la forma. El fenómeno en sí, para mí, continúa vivo, ¿no? Por eso la pertinencia de hablar de esto en este momento. Pero este proyecto trató específicamente sobre la esclavitud cubana del siglo XIX, la esclavitud histórica de Cuba, que fue cuando se importaron los primeros negros africanos al continente y específicamente a la isla. Nos ubicamos en ese momento, siglo XVII, pero vamos a hablar más bien del siglo XVIII y XIX. Ahí es donde está el auge después de la Revolución de Haití. La Revolución de Haití da el traste con la emancipación de los negros, la huida de los franceses, sobre todo los colonos franceses de Haití. Y aquí, Haití, que era el mayor productor de azúcar de ese momento, al dejar de serlo, Cuba pasa a ocupar este lugar y duplicar, triplicar, desarrollar exponencialmente ese producto que era el azúcar a través del sistema de explotación de la caña de azúcar, que era la plantación azucarera, ¿no? Tanto en Cuba como en algunas partes, como en otras zonas del Caribe, y también, sobre todo en el sur del continente y en el sur del norte del continente, también se desarrolló un sistema de plantación complejísimo, y un sistema de plantación que trabajaba con el producto que medía la economía de ese momento, en ese momento, en el 1873, 1878, tanto como en el 1868, cuando estaban las guerras de independencia en Cuba,
ese momento lo que había era un sistema de plantación azucarera que por supuesto fue cambiando de forma, fue gracias a economistas y gracias digo gracias porque desarrollaron herramientas que después sirvieron para otras cosas, no gracias por haber desarrollado cosas para aplicarla mejor la esclavitud, ¿no? Entonces ese momento de Cuba es muy específico. Ubiquémonos en una Cuba que tenía, bueno, la geografía siempre ha sido la misma, tenía una geografía bastante particular, la misma de hoy, y resulta que esa geografía condicionó el desarrollo de la plantación azucarera en las diferentes zonas del territorio nacional, ya fuera oriente, centro o occidente. Por esa misma geografía y la topografía de los lugares que se prestaban para cultivar la caña de azúcar, es que toda la producción se mueve y todo ese sistema de esclavitud mayor se mueve hacia la zona de Matanzas y La Habana, en el occidente del país. Por supuesto, al estos tener este auge, ellos alcanzaron ese auge también porque estaban cerca a dos puertos muy importantes, que fue el puerto de La Habana y el puerto de Matanzas. Al norte, al occidente, sí, noroeste del país. En ese punto fue donde más azúcar se alcanzó. Cuando decimos azúcar, estamos hablando proporcionalmente de mano de obra humana, ahí en esos campos, batiendo ese azúcar, cortando esa caña, haciendo todo esto. Cuando hablamos de azúcar, hablamos de todo ese problema. No estamos hablando de lo que le echamos hoy al café. No estamos hablando exactamente del mismo producto. Cuando decimos azúcar en ese momento, eso es otra tarea. Entonces, es en Matanzas y La Habana donde se da este fenómeno, un auge, ¿sabes? Estaba todo creado, son llanuras inmensas y en esas llanuras estaban los cañaverales. Es por eso que este proyecto que trata sobre la esclavitud y sobre todo trata de los objetos que constituyen el patrimonio material de ese fenómeno aquí en Cuba, que es la esclavitud. Esos objetos se encuentran máximamente en Matanzas, que se consideró en su momento la meca de la esclavitud en Cuba. Fue ahí donde más esclavos tenían, donde los ingenios más grandes eran, donde había un sistema más organizado, donde mayor cantidad de personas sufrían la esclavitud y morían por la esclavitud. Entonces es ahí donde se encuentra eso. Por eso, en las investigaciones que empezamos en el año 2000, finales de 2016, principios de 2017, empezamos las investigaciones para ese proyecto que logramos producir y exhibir, no con poco esfuerzo, en el año 2019 en La Habana. Empezamos a ubicar, al principio de manera nacional, ¿no? Empezamos a ubicar dónde era que estaban esos centros, esos centrales más importantes, y los museos que atesoraban las piezas que tenían que ver con la esclavitud en sí misma, ¿no? Los instrumentos de la esclavitud, ¿no? Que fueron los instrumentos de la esclavitud que fueron los testigos de este fenómeno, ¿no? Estaba esperando ahí que hubiera una sintonía bien. Que fueron los testigos de este fenómeno. Es la huella material que queda, ¿no? Entonces eso lo encontramos en algunas instituciones en Matanzas, como el Museo de San Severino, que es un castillo, no, es un fuerte, es una fortaleza inmensa, que es la que custodia, como es el Morro a La Habana. San Severino es como el castillo, la fortaleza que custodia la bahía de Matanzas, ¿no? Que era esa zona comercial tan importante en ese momento. El Palacio de Junco, que es el Palacio Municipal, son las instituciones que colaboraron para adquirir los fondos para hacer las piezas. El Museo
del esclavo rebelde que está en el antiguo e histórico ingenio Triunvirato, que ahí se dio una cosa muy particular. Ahí se da una de las sublevaciones más grandes de esclavos en Cuba durante el siglo XIX, pero también tiene algo muy particular, y es que esa sublevación la inició una esclava mujer, ¿no? Por eso el triunvirato es tan especial, ¿no? Por eso, porque esa rebelión incluso tiene el nombre de esta persona. Y el otro museo es un museo espectacular que se llama Oscar María Rojas, que es el Museo de Cárdenas. Cárdenas fue un pueblo muy próspero. Cárdenas fue la capital cultural, si se puede decir, de pensamiento de Matanzas. Ahí hay mucha sedimentación de conocimiento en ese lugar, y también de objetos históricos. Entonces, en ese museo ahí adquirimos dos piezas que son este grillete que estamos viendo ahí. Estos son los candados, por ejemplo. Estos son los candados que encontramos en el Museo de la Ruta del Esclavo, que es esta fortaleza inmensa que está recibiendo, ¿no?, la bahía de Matanzas. Este es uno de los candados también. Los candados tienen una característica, y es que en ese momento no había otra forma de clausurar, de cerrar un espacio que no fuera a través de este instrumento, ¿no? Era el candado. El candado es fundamental, porque con el candado, con los grilletes, eran herramientas personales que actuaban en un cuerpo individual, pero los candados podían encerrar a grupos de personas, ¿no?, a grupos de esclavos. Por eso los candados, eso lo encontramos en San Severino. Esto lo encontramos en Triunvirato, en ese ingenio donde se da esta sublevación, llevada a cabo por la esclava Carlota. Ahora recuerdo por la Operación Carlota, que fue famosa en otro momento de la historia de Cuba. Y este revólver, que lo encontramos en... Esto es una selección de piezas. Esto no son todas las piezas que conforman la serie. Esto es una selección. Y este revólver es muy especial porque está hecho... Es un revólver del siglo XIX, pero es un revólver del año de los 40, 1840, por ahí. No tiene una datación específica, porque eso se encontró de otra manera después. Pero este revólver fue hecho con un grillete, el grillete que usó Juan Gualberto Gómez, que es uno de los más grandes patriotas cubanos de ese momento, negro, como lo fue Maceo, como lo fue Quintín Bandera. Era uno de los negros, que era de los generales cubanos que llevaban el pensamiento y la guerra adelante, ¿no?, contra España. Entonces él hace esta pistola fundiendo el material de ese grillete y nada, confeccionando esto, que este objeto contiene la rebeldía en sí mismo, más allá de que un arma es un objeto de muerte, es un objeto punzante, es un objeto que agrede, ¿no? Esto tiene una rebeldía intrínseca que es pacífica, además, ¿no? Entonces tenemos eso. Entonces la idea de este proyecto era hacer moldes de silicona, era hacer piezas de chocolate que fueran réplicas exactas de estos instrumentos, ¿no? Aquí estoy buscando porque las imágenes me aparecen desordenadas y no las encuentro bien. Por eso estoy pasando un poquito de trabajo con esto, ¿no? Entonces, pasamos a la parte, lo que quería hacer, uno de los proyectos dentro de esta exposición, se llamó Patria, Muerte y Azúcar, fue hacer réplicas en chocolate de estos instrumentos de esclavitud, que el día de la exposición, a manera de happening, la gente pudiera romper, partir, comer, degustar, ¿no?, como un sentimiento pasado y como ya una sutileza. Es como encontrar
la alquimia, ¿no? Es como convertir ese sufrimiento, ese dolor en algo que puedes degustar, pero no sin pensar y no sin abstraerte en este fenómeno, ¿no? Entonces, la idea era hacer estos moldes de silicona, una silicona de grado alimenticio, una silicona que no transmitiera, una vez de seca, una vez de confeccionados los moldes, que no transmitiera ninguna sustancia agresiva para el ser humano. Hay una silicona que es silicona extralíquida, grado alimenticio. Esa fue la que usamos para esto. Es una silicona que, por supuesto, si no agrede al ser humano, no agrede al patrimonio material de la nación, que es como están considerados estos objetos. Son objetos de un alto valor patrimonial. E hicimos, bueno, aquí me gustaría hacer una pausa y hablar un poco de mi relación con México, ¿no? A través de esta pieza, ya que Aura Cultura existe en ese espacio geográfico llamado México, ese país tan increíble, ¿no? Porque en ese momento de la producción de 2016, finales de 2016 a 2019, yo decidí que iba a comenzar, después de ubicar todas las piezas, después de hacer las negociaciones con la Oficina de Patrimonio Nacional y la Oficina del Conservador de Matanzas para que nos diera las piezas y hacer los moldes. Una negociación complejísima, burocrática, como es natural con ese tipo de objetos tan preciados, ¿no? Que se guardan, que se conservan en estas instituciones, sobre todo de Matanzas y una de La Habana. Entonces yo me fui a comprar la silicona y a iniciar la producción de la pieza en México, y eso coincidió con Zona Maco del año 2019, en la cual estaba presentando la Feria de Arte Contemporáneo, en la cual estaba presentando la colección, la serie Un Día Feliz, en un proyecto individual con el apartamento, en la sesión de nuevos proyectos o algo así de la feria. Entonces aproveché ese momento que estábamos ahí trabajando, presentando este trabajo del cual voy a hablar más adelante. Estábamos ahí en esto y dediqué unos días para comprar la silicona y organizar todo lo que sería la logística, ¿no? De alguna manera, de lo que íbamos a implementar y hacer en Cuba, porque aquí no había absolutamente nada para trabajar. Yo tuve que importar todo, importé la plastilina, la silicona, cada una de las cosas. Aquí lo que tenía era un material humano increíble, que fue con el equipo que trabajé, que ya después lo vamos a ver. E hicimos estos moldes de silicona. Esto, ya que estamos en México, ¿no? Y ya que es la primera oportunidad que tengo para expresar así mi agradecimiento públicamente es a Aimé Sebrige, que fue una de las personas que apoyó generosamente a adquirir esa silicona y hacerla llegar a Cuba. Y por supuesto también a nuestro amigo, el queridísimo Ismael Retana Reyes. Y digo el segundo apellido así tan rimbombante porque no todo el mundo tiene familias que fueron reyes, ¿no? A lo mejor tuviste una familia de otro tipo, de otra parte de la nobleza o en otro lugar, ¿no? De la sociedad, pero reyes, entonces le gusta que lo mencione. Isma, importé todo eso para acá y aquí dedicamos un mes aproximadamente a elaborar todos esos moldes de las piezas. Aquí no tengo muchos moldes, son moldes exactos, 99.9% de exactitud lo que tienen los moldes con respecto a las piezas. A veces levantan partículas de la pieza original, y eso es que captó incluso esa parte. Esos moldes, por supuesto, fueron llevados a un proceso de limpieza casi aséptica para poder trabajar con los materiales. En ese mismo momento, en México, contacté a mi amiga Yunersi Leoburo, Yuni, que aquí la vemos en la foto, es la que está poniendo el chocolate dentro del molde,
Porque ella es una repostera increíble, es mi amiga, es una repostera increíble que tiene un negocio, es una emprendedora también de la Ciudad de México, a la que yo respeto mucho. Tiene su negocio en Coyoacán, se llama Café Ruta de la Seda. Entonces la llamé a ella para informarme un poco, para ver dónde podía comprar, conseguir el chocolate. Y ella me dijo, bueno, le has hablado realmente a la persona perfecta, porque tengo una amiga que es la que nos da las capacitaciones en el café, que se llama Natividad Toledo, y ella es la representante de la marca de chocolates Repúblicas del Cacao en México, y es una chef, es una chocolatera de tremendísima experiencia. Bueno, entonces contactamos a Natividad, ella fuimos ahí, nos vimos, nos reunimos, y ella decidió que iba a presentarle el proyecto a la marca para que ellos nos apoyaran con fueron alrededor de 50 kilos de chocolate que empleamos en la fundición de la primera edición de estos moldes. Esta es Natividad Toledo, la que está aquí adelante, mostrísima. Y entonces ellas vinieron unos días antes de la exposición en la Bienal de La Habana, por supuesto, para producir las piezas, porque aunque nos dieran el producto no sabíamos qué hacer con eso. Eso son piezas complejas, con molde, contramolde, y había que tener esa experiencia. Ellas viajaron a La Habana, implementamos un taller en la oficina del historiador, implementamos un taller improvisado, pero con todas las condiciones para hacer el trabajo, y estuvimos una semana, 5 días enteros trabajando de la mañana a la noche y haciendo piezas, y se rompían las piezas y salían y nos las comíamos muchísimo chocolate. Los primeros días recuerdo que fue muy cómico, porque los primeros días todo el mundo, éramos un equipo grandísimo, eran las 8 chocolateras, 4 especialistas en molde que estaban de pase por La Habana, la asistente, mi esposa, todo el mundo ahí trabajando en el taller para que salieran las piezas. Queríamos aprender qué era lo que era el chocolate y el mundo, y como ellas lo hacían. Además de que recibimos un entrenamiento, ellos hicieron como una especie de taller el primer día, y recibimos un entrenamiento para trabajar, para poder ayudar, para poder interactuar con el proceso, ¿no? Y resulta que los primeros días era todo el tiempo probando chocolate y comiendo. A los 3 días ya estábamos curados y pudimos realmente trabajar sin esa lujuria, sin esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo es de los pecados capitales? La gula, ¿no? Sin esa gula que teníamos al principio, ¿verdad? Pudimos hacer estos objetos, y que los objetos también estuviesen en paz, ¿no? Por nuestro propio estado en el que estamos confeccionando esos objetos. Hicimos, refrigeramos, qué sé yo, y nada, y se pusieron en la Bienal. Esos objetos son estos que vemos aquí. Por ejemplo, ese es el candado de chocolate y este es el candado original. Y aquí tenemos otras piezas. Esta es una pieza muy particular y desgarradora, ¿no? Porque se cree, se estima, parece ser que esta pieza, por las dimensiones que tiene 2 orificios. Ellos lo consideran, está catalogado como un grillete por esa fisionomía particular, pero la escala de los orificios da a entender que era para torturar a niños, ¿no? Para aguantar los dedos, ¿no? Para presionar más bien los dedos de los niños. Es lo que se tiene, es como se tiene esa pieza catalogada en el Museo Municipal de Matanzas. Y esta es una pieza súper fuerte, ¿no? Que a mí me impactó mucho cuando supe de su existencia. Estos son un par de grilletes comunes, grilletes de mano. Estos son grilletes de pie. Estos se ponían en los pies y te inmovilizaba completamente la locomoción. Te inmovilizaba y quedabas prácticamente dominado, ¿no? Estos son los candados. Esta es la cuellera. Este es el objeto que encontramos en Triunvirato. Y esta es la cuellera. Esto tiene unas dimensiones bastante prominentes. Son un bloque, un macizo de hierro que se ponía en el cuello de los esclavos para llevar de un lado a otro.
Y esto es un clavo que me pareció muy curioso, ¿no? Bueno, era muy común este tipo de objeto en esa época porque se usaba tanto para las líneas de ferrocarriles como que aquí, por supuesto, fue uno de los primeros lugares que se implantó en el mundo por toda esta industria azucarera que había. Fue necesario, se importó prácticamente en Inglaterra, de los primeros países que lo implementaron, el ferrocarril. Y estos son clavos que se usaron para los ferrocarriles, se usaron para las bisagras de los barracones, se usaron para muchísimas cosas, se usaron para unir los cebos inmensos de varios hombres que se hacían de madera. Entonces es un objeto bien particular, ¿no? ¿Qué tiempo vamos, Michi? Entonces, acompañado de este proyecto, se llama El sabor de la esclavitud. Sí, a través de este proyecto, además de este proyecto, mostramos hablo de proyectos diferentes, individuales, dentro de esta exposición que parece muy coherente todo acerca del tema de la esclavitud, y la desmonta a partir del legado que ha quedado, ¿no?, de la cultura esta material de la esclavitud. Trabaja con diferentes áreas que son documentos de esos procesos también, pero esto viene de otra investigación. Esto viene de mi trabajo con Ink 1.0, que es este software que calcula la cantidad de tinta en documentos manuscritos o impresos. Es un software que yo desarrollé en el año 2014, hace unos años ya, que calcula exactamente eso: el área, el volumen y el peso de la tinta en documentos. Cuando vamos a la historia, el sedimento de la historia son los documentos. Sin el archivo, la historia no existe prácticamente. Pasa a ser una categoría de la historia que sería historia oral o algo así. Pero la historia que se tiene es la historia de los documentos que existen. Y esos documentos tienen una combinación de valores que es lo que hace que sea legible y que ese documento pueda llegar a ser un pacto social, puede llegar a ser un documento que atestigue alguna cosa, un documento legal, ¿no? Y es la relación de valores entre la tinta y el papel, ¿no? Esa relación de valores distante que hay entre un papel de cualquier tipo, si esté muy envejecido, que ya pasa a otra parte de la escala de valores, o ya sea la tinta que profundiza su color y está más pegada al extremo de los negros. Entonces, justamente sobre esto, sobre la libertad de los negros y sobre la forma en que eran movidos sus cuerpos en el espacio de aquel sistema de plantación, es que trata esto, ¿no? Pero sobre todo los documentos que documentaban, igual que la redundancia, que documentaban estos movimientos o el cambio de estatus de ser un esclavo a ser un esclavo libre o a ser una persona libre. Muchas veces, y eso han salido muchas películas en estos días, y cada vez se estudia más sobre eso, el documento era fundamental. No solamente como documento patrimonial que te sirve para estudiar la historia desde lejos, desde ahora, desde el presente hacia el pasado, sino en aquel momento, en ese momento que eso era igual a la libertad. Tener una carta de libertad en tu poder era igual que tener la libertad. Si tú no tenías la carta, sencillamente tú estabas diciendo mentira. Tú no tenías nada que avalara, que certificara que tú eras una persona libre. Esa carta, que era un objeto material tan, ya sabemos ahora, se botan papeles, millones y camiones de papeles, es un objeto tan frágil, tan nada. Esa carta era el equivalente material de la libertad. Entonces, mucho más lo fue la tinta que decía en ese papel, impresa sobre ese papel, depositada sobre ese papel a través del instrumento del escribano o de la misma persona. Casi siempre contrataban escribanos.
La tinta era la realidad máxima de esa libertad que tú estabas adquiriendo mediante ese documento. Entonces, lo que hicimos fue reproducir, bueno, primero que nada hacer un bosquejo por algunos de los archivos del país, sobre todo muchas de las cartas, muchísimas de las cartas y muchísimo de ese patrimonio en papel está en el Archivo Nacional, pero trabajamos primeramente con el Archivo de San Jerónimo. El Archivo de San Jerónimo es un archivo de nuevo tipo, un archivo que surgió después y fue una iniciativa de su creador, fue Eusebio Leal Spengler, al cual yo en este momento, es este día, no es otro, yo quiero pedir por él, frente a todo lo que existe, paz para su alma, para su obra y para su espíritu. Que en paz descanse, Eusebio. Entonces, en este archivo encontramos muchísimos de los primeros documentos con los cuales empezamos a trabajar. Hay documentos también que son, ¿sabes? Todos en general son desgarradores. Los esclavos, los negros esclavos eran tratados como objetos, ¿no? Casi que esos objetos valían más que ellos mismos. Y eso se muestra de una manera muy evidente, muy despiadada, muy clara, muy así, en esos documentos. Yo quería leer un documento que es este, que es la Carta de Margarita de África. Y les digo, bueno, esto así se ven los documentos con los que trabajamos. Esto es un documento del siglo XIX. Es un documento, la tinta es una tinta ferrogálica, metalogálica, de la familia de las metalogálicas, que es hecha a partir de óxido de hierro. Las habían también de cobre y otros metales. Esta es una tinta de óxido de hierro que desarrollamos en la Facultad de Química para luego hacer nuestros propios experimentos, pero que fue a partir de un estudio arqueométrico de estos documentos. Eso lo hicimos ahí mismo, bajo el manto de la oficina del historiador de la ciudad. Presentamos el proyecto a Leal, por supuesto, y él autorizó a que nosotros consultáramos este material. Es un material que no está transcrito, que se leyó, pero se leyó y de él existe una ficha técnica de esta carta, pero nosotros nos dimos a la tarea también de transcribir para saber el contenido exacto de lo que estábamos calculando, de la tinta que estábamos calculando. Entonces, para eso trabajamos con peritos de los archivos, de la archivística, del patrimonio, que bueno, es Anixa, que si está por ahí también, creo que está por ahí, le mando un saludo. Hicimos todo el peritaje de las cartas y dimos exactamente con su contenido. Entonces, después de esto, de tener los dos elementos, la imagen y el contenido, calculamos la tinta usada en uno de estos documentos. Por ejemplo, este documento, ¿dónde está la transcripción? No la tenemos. Bueno, trabajamos básicamente con cartas de libertad. Según la historiografía, la divide en estas categorías: cartas de libertad, contratos de compra-venta, que era cuando el esclavo era cambiado, era vendido o era comprado por diferentes dueños, como una propiedad, como un artículo cualquiera, que la gente subasta ahora mismo, pone en Rebolico. Y también trabajamos con todos los archivos que documentan la vida, el caso particular de Hilario Cárdenas, que fue un esclavo que adquirió su libertad. Es el primer documento que tenemos, es un estudio de caso específico, es el primer documento que tenemos. Después tenemos el reparto de Solar, el reparto de Solar, que era el nombre del documento,
cuando tú comprabas un terreno, ese era el título de propiedad que tú adquirías. Tenemos unos pagos de deudas, tenemos algunos pagos de deuda de algunas de las que adquirió en su vida, y tenemos el testamento. Entonces tenemos 4 documentos que tratan sobre una misma persona en ese caso, ¿no? Pero esta es la carta de Margarita de África, y termina en algo como así. Me voy a parar un momentico para enseñarles en qué desemboca esta obra, ¿no? Esto que vemos ahí, y que es más o menos de este tamaño, es como el tamaño de un dedo, del ancho de un dedo, más o menos, es la cantidad de tinta que se usó para escribir la libertad de esta persona. Sí, toda su libertad, que es lo más preciado de un ser humano. De hecho, esa es uno de los primeros renglones de la Constitución de cualquier país del mundo, aunque no sea así, no sea proporcionalmente aplicable a la realidad de casi ninguno también. Pero eso es una de las cosas más preciadas que puede tener un ser humano. Todos los derechos humanos versan acerca de la libertad en un final. Entonces eran esos poquiticos, llegamos a esas cantidades, que ese es el área que ocupa. Cuando vamos al volumen es casi nada, es posiblemente menos de una gota de tinta. Entonces imprimimos las tintas sobre un papel también del siglo XIX, papel Conqueror, un papel inglés que encontré en una papelería increíble en Francia, en París, en las afueras, y lo imprimimos sobre ese papel, que era un papel de líneas, un papel de hilos horizontales con marcas de agua en el papel, un gramaje importante que permitía condensar esa tinta depositar esa tinta sobre el papel sin que sufriera daños mayores. Y el papel era curiosamente llamado Conquistador en español, ¿no? Entonces esas son piezas en papel muy simples. En eso consistió este proyecto, que lo hice gracias a la censura del proyecto del espacio, de la nominación del espacio. Este proyecto estaba dado a existir en la farmacia Sarrá. Ya era una negociación que también había hecho con Eusebio Leal, y la cual él había permitido y había autorizado, más allá de que ahí en ese espacio no se hacían exposiciones, había autorizado personalmente. Luego, en la cadena de mando que llegó hasta la dirección de la Bienal de La Habana, se perdió esa autorización. Eusebio no estaba en el país y tuve que hacer la exposición en mi casa, en ese estudio de Párraga. Entonces, eso tiene que ver un poco con Párraga, tiene que ver con ese proyecto anterior, y ahora vamos a hablar de Un Día Feliz, que es un proyecto que me mantengo haciendo constantemente. Por eso es como un proyecto presente, porque existe y existirá un poco más. Esta serie es una serie de fotografías manipuladas. La comencé a producir en el año 2016, a principios de año, antes de la muerte de Fidel Castro, que fue en noviembre de ese mismo año. Y el proyecto consistía en corregir históricamente la iconografía de diferentes líderes políticos controversiales, dada su inclinación al control social, eufemísticamente llamado, eso es un eufemismo, los llamados dictadores, ¿no? Fidel, por supuesto, clasifica como uno de ellos, como uno más de ellos. Los dictadores han tenido muchísimas naturalezas, han nacido en todas las regiones del planeta. Es un fenómeno de control social que se manifiesta en todos lados, en
un proceso completamente, un fenómeno completamente humano, y por eso es que Fidel Castro es considerado. Esta serie se llama Un Día Feliz, y lo que hago es remover a través de un proceso de postproducción fotográfica profundo, complejo, la imagen del dictador, y dejo el espacio vacío, ¿no? Aquí podemos ver cómo Fidel estaba dando su discurso. Específicamente es del año 67. Aquí vemos una dama de rojo bastante llamativa. Aquí vemos la imagen del presidente de la República, que era Dorticó, mientras Fidel era el comandante en jefe. En esta imagen, por ejemplo, y Fidel estaba en la casa de descanso. Este es el año 63, es un fotógrafo. Estas son fotos también, es el mismo caso de estas fotos. No se ve bien, no sé si ustedes la verán bien, que es un bolígrafo en el aire, ¿no? Estas son fotos en colores que para nosotros, para los cubanos que nacimos y crecimos ordenados en el glorioso movimiento épico de la fotografía cubana, y toda esa fotografía toda esa iconografía que está almacenada en la mente de todos los cubanos, ya sea cual sea, es en blanco y negro. Esto es un fotógrafo americano, se llama Lee Lockwood, que conocí su obra en un libro hace un par de años, se llama La Cuba de Fidel, y fueron 10 años de convivencia con el mandatario. 10 años en el que él compartió en muchísimos lugares y o sea, vivieron muchísimas experiencias juntos, él siendo el fotógrafo y entrevistador de Fidel en ese momento. Aquí nos muestra, por ejemplo, al líder jugando voleibol. Siempre, casi todos los dictadores tienen una foto o varias fotos, tienen series de fotos practicando deportes. ¿Por qué? Porque eso habla de la agilidad, de la marcialidad de la nación, ¿no? Del gobierno, de las personas que llevan a cabo ese movimiento social, ¿no? Por eso es que el deporte es fundamental. Aquí vemos cómo esa pelota queda completamente pendiente en el aire. Aquí vemos esta. Vemos esta que es mostrando la fuerza del líder, ¿no? La fuerza motor que lleva ese proceso de cambio tan radical que sucede en la realidad misma, pero sucede mucho en la mente de la gente, en la mente del pueblo, que la percibe, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con aquello. Esta imagen es muy llamativa porque aquí Fidel está portando un arma. Esto es en el año 63, habían pasado varios años del triunfo de la revolución, y esta era la imagen pública que tenía un presidente. Esto podía ser perfectamente la portada de la revista Life, ¿no? Un presidente con un arma, no es un arma de caza, no está en una acción de cacería, ¿no? Era como, en ese momento eran permisibles para la prensa y para los medios, eran permisibles otro tipo de cosas que hoy serían un terror, ¿no? Si aparece algún presidente, si aparece Trump ahora mismo con un arma personal apuntando hacia la nada, eso sería un escándalo mundial, así como cualquier otro presidente, ¿no? En aquel momento parece que eso era normal, incluso bien visto. Aquí esto fue un 1 de mayo del año 64, si mal no recuerdo, y aquí está Fidel con Nikita Khrushchev. Esto fue 2 años después de la crisis de los misiles. Mira cómo andaban esa gente, recibiendo el 1 de mayo, que es dentro del panteón y dentro de la épica y la religiosidad, dentro del sistema simbólico del comunismo. El 1 de mayo es fundamental porque es el culto a los trabajadores, es esa deidad que es el proletariado, ¿no? Ese día es el señalado para
ir en su búsqueda, ¿no? Por eso aquí están celebrados y por eso es un sistema importado completamente del campo socialista y la Unión Soviética. Este es ese día y queda de esta manera la foto, ¿no? A mí me encanta porque es un retrato arquitectónico al final, un retrato de arquitectura, muy bien planteado, casi cuadrado. Ellos movían la proporción del cuadro, del frame a su antojo. Esta foto que no es ni cuadrada ni apaisada y que tiene ese objeto, ¿no?, suspendido pronto en el aire. Entonces, ¿por cuántos minutos vamos? ¿Cuánto nos queda para saber si hacemos un recorrido? Casi nada. Ya. Bueno, yo realmente quería hacer algún recorrido por aquí, por la casa, ¿no? Espérense un momentico. Un recorrido por la casa para que subieran más o menos desde el lugar que yo les estaba hablando y el lugar donde he estado, de verdad, confinado todo este tiempo con mis niños aquí, semanas enteras sin salir de aquí, de este lugar, de esta casa que ha aguantado todo, la verdad, y desde la cual también he sentido una paz también en estos tiempos. Hacía mucho tiempo que no estaba en la casa. Este es el comedor aquí de la casa. Aquí hago también trabajo parte del tiempo aquí también. Cuando me quiero encerrar en la oficina, que era que me encierro, sino aquí. Tenemos esto por aquí. Esta es la casa. Aquí están unas obras. Un día feliz. Pero este es el lugar, ¿no?, en el cual cada cual en este momento tiene su lugar específico donde ha pasado la mayor cantidad de todo este tiempo confinado, que para mí ha sido una experiencia increíble. Yo llevaba muchos años que estaba todo el tiempo para aquí, para allá, moviéndome constantemente, y estar en la casa, llegar aquí y por fuerza, por todas las fuerzas del universo que existen, todas las fuerzas del universo, quedarte aquí y empezar incluso a disfrutarlo y a recordarlo y a conectarte con todo aquello y a verlo como que era un momento de realización personal y colectiva, familiar, todo aquí en la casa. Increíble. Este es el lugar y con eso quería terminar. Es así de simple. Les quería volver a agradecer por estar aquí, por acompañarme, y creo que hemos terminado. No sé si todavía sigue en el aire, si no, bueno, mira, vamos a hacer algo, vamos a terminar de esto, vamos a terminar esta visita con algo que yo hago a esta hora me encanta hacer, sobre todo que a esta hora me encanta hacer, y es tirarme en la manga esta aquí. Y aquí empiezan a llegar, y empieza a llegar la familia, y empieza a llegar Antonio, y ya esto aquí se vuelve lo mismo. Esto no es como ustedes se piensan, caballero. Ya esto es candela ya a partir de ahora, mira cómo está esta gente aquí. Y a partir de ahora ya nosotros seguimos nuestras actividades cotidianas. Voy a mandarle un besito aquí a la gente ahí. Beso. Chao. De verdad. Chao. Chao, chao. A ver, vamos a decirle chao. Échate para acá, Antonio, échate para acá. Chao, di chao. Chao. ¿Y tú, bebé? Chao. Chao. Ay, mamá no. Dice, ¿cómo se apaga esto? Mi mamá nunca salió.